Hola a todos, bien, vamos a continuar con el problema donde lo habíamos dejado. Tenemos aquí, vamos a centrarnos un poco en lo que es el intercambiador de líquido, intercambiador de uso de enfriado de líquido en este caso, ¿vale? Teniendo la consideración de que en este punto, el punto este de entrada de aspiración, para ir marcando puntos, aquí tenemos una temperatura de líquido que vamos a considerar como el punto 2. Este va a ser nuestro punto 3. El punto 7 lo tenemos claro, porque es el punto de salida del subenfriador. Nos dice el problema que en este tramo de tubería todavía se recalienta 5 grados más, así que el punto de aspiración A de aspiración va a estar todavía 5 grados más caliente que el punto de salida del subenfriador. Y considerando que aquí en este tramo no hay pérdida de temperatura, el punto 5, que se equivaldría a la zona de congelación, sería más o menos equivalente al punto 6, no a este, ni al punto 4, sino al punto de salida al punto de aspiración común, que ya trabaja con la temperatura de evaporación normal. Todas estas temperaturas que se juntan aquí, pues va a ser unas temperaturas que van a rondar la zona de congelación. Por lo tanto, aquí, en este punto de aquí, va a ser aproximadamente pues, la temperatura del punto 5, salida. 5, pero ya con el calentamiento propio de la válvula. Entonces este punto vamos a considerarlo como punto 5. Si esto lo trasladamos a un esquema donde analizamos el subenfriador con más detenimiento, este sería el subenfriador de líquido. Por aquí va a entrar el líquido. Vamos a ponerlo con dos rotulados amarillos para analizarlo mejor. Por aquí nos entrará el líquido. Saldrá el líquido subenfriado. Lo vamos a poner verde. Entrará vapor. Y saldrá vapor hacia el punto, hacia lo que es la zona de compresión. Este va a ser nuestro punto 7. Este lo vamos a considerar como el punto 5. Este va a ser nuestro punto, vamos a poner en negro, 3, que es la entrada de líquido de la válvula de expansión, y el 2. Vamos a... ¿Qué es lo que no tenemos? Si observamos otra vez el dibujo, nuestro esquema, nosotros con los datos que disponemos, sabemos, porque tenemos un subincremento de 10 grados, cuál es la temperatura en el punto 2. ¿De acuerdo? Sabemos también que se recalienta 5 grados en el subenfriado de líquido. Y ya de por sí venía con un recalentamiento de 5 grados añadido por la válvula de expansión. 5 grados en general. Bien. Entonces, como resultado, lo que vamos a obtener va a ser que el punto 2 pues lo consideramos una temperatura, está a una temperatura de 35 menos 10 grados de su incremento, 25 grados. Punto 3 va a ser la temperatura del punto 3 va a ser nuestra incógnita verdadera, puesto que no lo sabemos y nos es muy importante. ¿Vale? El punto 7 sabemos que es la temperatura de evaporación de la zona de congelados, con 5 grados de recalentamiento propio de la válvula de expansión y 5 grados que se recalienta aquí en el subenfriador. Por lo tanto, esta temperatura va a ser de menos 20 más 10 menos 10 grados. La temperatura en el punto 7, T7, igual a menos 10 grados. Y sabemos que esta temperatura que entra, obviamente, son menos 15 grados. La temperatura en este punto 5. Vale. Si hacemos una balance de la ecuación de, de la eficiencia del intercambiador, la eficiencia de un intercambiador, en este caso el 50%, equivale a todo el calor real, o la energía real, si en este caso nuestra incógnita está en la zona de líquido, pues el calor real que se cede al subenfriador o que pierde, en este caso pierde el líquido, pierde calor,
Ese sería el calor real de pérdida. Bueno, pues este calor real, con respecto al calor ideal, que debería de coger hipotéticamente la línea de líquido 2, la línea de líquido por este punto, debería de coger hipotéticamente una temperatura que va a ser la temperatura del vapor a la salida del enfriador. Esa debería ser este punto de entrada. Más que coger la temperatura, más que bajar al punto 3, debería bajar al punto 7. Pero no va a ser así. Pero para nuestra balance de energía es lo que nos interesa. Así que, ¿esto a qué equivale? Pues al calor másico que va pasando. Recordemos en este caso el calor másico es el mismo, porque es un solo compresor y un solo circuito, por el calor específico del líquido, por la diferencia de temperatura real entre el punto 2 y el punto 3, que son los 5 grados. O sea, bueno, no lo sabemos, es una incógnita, que es la ganancia de su enfriamiento real en este caso, con respecto al calor ideal, que va a ser el mismo caudal másico, pues el coeficiente del líquido, por ¿qué es lo ideal que se va a ganar aquí? Pues lo que hemos hablado, la diferencia entre el punto 2 y el punto 7. Punto 7, que es la salida del vapor aquí. Eso sería lo máximo, hipotéticamente, ¿vale? Que este pedazo de salto de 35 grados sería lo que máximo podría enfriarse el punto de salida. Resolviendo la ecuación, tenemos que la eficiencia, que son 0,5, equivale a este resultado: 25 grados de esos 2 menos 3 sus 3, que no lo sabemos, partido menos 25 menos 10, que es la temperatura en punto 7. Esto equivale a que el punto 3 son 25 menos 17,5, que son 7,5 grados a lo que se va a enfriar la temperatura del líquido. Con lo cual su enfriamiento total, que es muy importante, su enfriamiento total será los 35 grados de temperatura de condensación. Eso lo sabemos aquí, porque nosotros jugamos en este punto, aquí los 35 grados, y esto va a ser el subenfriamiento total, que va a ser, que equivaldrá a los 7, a toda esa diferencia, menos 7,5, y esto nos sale 27,5 grados, que nos equivale al subenfriamiento total real. 27, usando este dicho subenfriador, 27,5 grados aquí, exacto. Este punto de aquí da una temperatura de 7,5. ¿Vale? Muy importante, porque ya tenemos este valor de la entalpía, que con respecto al valor de la entalpía aquí, es decir, a la salida del evaporador de congelados, que nos va a dar tendríamos en este punto la producción frigorífica específica, en este caso pues adaptada a la cámara de congelación. La producción frigorífica específica de la cámara de congelación, obviamente. Pero fijaos que esa producción frigorífica específica, si nosotros aquí tenemos que por ejemplo, la cámara de pescado está trabajando a menos 10 grados con 5 grados, este sería el punto, aquí sería el punto de entrada en la punto de salida del evaporador, ¿vale? Hasta que no cayera su presión aquí, propiamente dicho. Bueno, pues este punto, con respecto a esta diferencia, sería la producción frigorífica específica en la cámara de pescado. No es la misma, varía un poco, una cierta cantidad,
pero la temperatura del líquido sí, o sea, lo que es el enfriamiento del líquido sí es constante. Nosotros hemos hecho una aproximación, ya que esta temperatura aquí a la salida del evaporador va a bajar hasta este punto, hasta la temperatura de evaporación de menos, no va a llegar a menos 20, tampoco va a ser 5 grados de recalentamiento, será un poco más, ¿vale? Hemos hecho una aproximación de, de una temperatura aquí, en este punto 5, de menos 15 grados. Hemos hecho ahí una leve aproximación, pero nos fijamos que a nivel de bueno, a nivel de esta temperatura, claro, es importante porque si esta temperatura baja o sube un poco, porque estamos hablando de una aproximación, si en vez de ser 15 grados fuera una media de los grados a lo que sale el fluido, justamente si nos fijamos en el dibujo, aquí, justamente aquí y justamente aquí, a la salida de la KVP, obviamente la temperatura se aproxima a la temperatura de evaporación a la que he estado trabajando. Pero claro, una vez que ya pasa de este punto, el vapor es arrastrado a la aspiración real del compresor y se reenfría. Hay un proceso de enfriamiento y busca aquí sale caliente, pero inmediatamente, a no ser que esté muy cerca, pero este punto busca inmediatamente la temperatura de evaporación. Es decir, que aquí el vapor se vuelve a enfriar otra vez porque está siendo aspirado y este vapor pues baja de grados, baja ligeramente de grados. No baja hasta los menos 15 grados, que es la temperatura de mezcla de salida del evaporador de congelados, obviamente no. Hay un recalentamiento ahí, pero para hacer una aproximación en el ejercicio pues nos quedamos con los menos 15, con este factor. El menos 15 que, como sabemos, o el programa nos dice que tiene 5 grados de ganancia de recalentamiento dentro de su enfriador, obviamente pues nos vamos a quedar con los menos 10 de grados, o sea, con los menos 10, como valor de la temperatura del punto 7. Bien, seguimos. Una vez que ya tenemos el valor del subenfriamiento, podemos hacer lo siguiente. Si podemos determinar cuál sería la tasa de compresión, que la sabemos, ¿vale? La tasa de compresión equivale a la presión absoluta en alta con respecto a la presión absoluta en baja. Lo único que tenemos que hacer es determinar, usando nuestro diagrama, ¿vale? Usando nuestro diagrama de Molière, si tenemos una temperatura de evaporación de menos 20, tenemos una presión de baja, aquí lo vemos, absoluta, de aproximadamente 3,2 bares. Estamos hablando de 507. Mientras que en el caso de los 35 grados de condensación nos encontramos con una presión absoluta, vamos a poner de 17 bares. Esto lo vamos a sacar más certeramente con el Solca. La tasa de compresión en este caso nos va a salir un valor de 5,26. Con la tasa de compresión tenemos lo que nos vale el rendimiento volumétrico, que va a ser muy identificado con el rendimiento isentrópico. Y esto, recordamos la fórmula, que era 1 menos 0,05 por la tasa de compresión, y esto nos sale un valor de 0,737, que es el rendimiento isentrópico volumétrico que vamos a introducir en el Solca. Enunciado del problema. ¿Qué nos decía el enunciado del problema? Bueno, la solicitud del problema. Presiones de trabajo absolutas y relativas. Recordemos, la relativa es la absoluta menos un bar. Por lo tanto, aquí, en este apartado, aquí elegido, una vez elegido la presión está absolutas, aquí estos son presiones absolutas, recordemos, presión absoluta o presión absoluta de baja y presión absoluta de alta. La relativa, obviamente, serían 16 bares y 2,2 bares, la que mediríamos en el manómetro. ¿Qué indicativo más necesitamos? Esto lo tenemos, ¿vale? Presión de descarga, ahora la mineralizaremos. La presión de descarga, la temperatura de descarga, nos la va a determinar el
fácilmente Solcan. Va a ser más preciso. Solcan es el programa de cálculo frigorífico. La producción frigorífica específica la vamos a determinar nosotros, porque también lo puede determinar usando los valores de entalpía que nos va a dar el Solcan. Ahora la sacamos. Temperatura en el punto 2. La temperatura en el punto 2, recordemos el dibujo. El punto 2 es la temperatura de líquido. Bien, la temperatura de líquido son la temperatura equivale a la temperatura de 35 grados menos la 35 grados menos lo que se enfría en el condensador. Por lo tanto, tendremos los 25 grados que nos sale. La de temperatura en el punto 3 ya la hemos sacado, que son los 7,5 grados. Temperatura y presión en el punto 4. ¿Dónde estaba el punto 4? El punto 4 lo tenemos aquí. Fijémonos en este detalle. Aquí, independientemente de la zona real, la zona de aspiración del compresor, que tiene aquí una presión, aquí tenemos no solo la presión de baja, pero aquí no tenemos la presión de baja. Aquí tenemos la presión relativa al punto de evaporación a la que está trabajando manipulado con la KVP. Eso equivale a menos 10 grados. Yéndonos al diagrama de Solcan, o sea, al diagrama de Demolier, menos 10 grados equivale a una presión absoluta de aproximadamente 4,5 bar. ¿De acuerdo? Y la temperatura del tubo, si como ya se ha dicho en el enunciado, como hay un recalentamiento de 5 grados, la temperatura del tubo será menos 5. Con lo cual la solución a este apartado sería una temperatura absoluta de 4,5 bar y una temperatura del tubo de menos 5 grados. Analizando el punto 5 y el punto 6, le vamos a dar una similitud igual. ¿Por qué? Volvamos a ver el dibujo. El punto 6 es este y el punto 5 es este. ¿Qué es lo que pasa? Ya se encuentra en una zona común, que es la aspiración del compresor. Con lo cual le vamos a dar una presión y temperatura igual a la de baja, pero con el recalentamiento que tenemos. El punto 5 se determina fácilmente, puesto que la temperatura del punto 5 va a ser la temperatura de evaporación con 5 grados de recalentamiento, menos 15 grados, y en la presión de baja. Mientras en el punto 6, la temperatura el punto 6 va a rondar aproximadamente los menos 15 grados. No va a ser exactamente menos 15 grados, pero va a ser muy similar, porque la presión a la que está sometida, recordemos que es la presión de baja. Vale. Solamente se habrá recalentado lo normal propio de la temperatura del evaporador a la que está sometida. ¿Vale? No es exactamente menos 15, pero lo vamos a aproximar. La tasa de compresión ya la hemos calculado y el rendimiento volumétrico de referencia también. ¿Qué es lo que nos queda? Bueno, pues ya tenemos prácticamente todo sacado. Vamos a ver estos dos factores y para ello utilizamos, una vez que tenemos determinado el rendimiento volumétrico, si nos vamos al Solcan, en el Solcan, aquí, si nos vamos al Solcan, vamos a ver. Lo que determina Solcan es, con este ciclo frigorífico, como lo estamos observando, vamos a sacar el ejercicio. Eso lo veremos en el vídeo siguiente.